Era feo, era impotente, era lerdo, era un cobarde, era un piltrafilla, era un pelele, era un callo, era lelo, era una limaña humana, era débil, siempre estaba enfermo, era eunuco, tenía la inteligencia justa para pasar el día, se pasaba el día embobado, estuvo jodido de salud casi toda su vida, apenas podía caminar bien, se asustaban al verle la cara, estaba hechizado. Vaya sarta de gilipolleces que acabo de soltar. Sí, seguramente habréis oído alguna vez comentarios como estos o similares en referencia al rey Carlos II, quien gobernó España desde 1665 hasta el año 1700, y fue el último rey de la Casa de Austria. Pero lo que está claro es que este hombre es sin duda alguna el rey más injustamente tratado por la historia de nuestro país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy vamos a desmitificar varios aspectos que circulan en torno a la vida y al reinado de Carlos II. Aspectos que, bueno, yo creo que todos los que seáis aficionados a la historia de España, estoy seguro que habréis escuchado más de una vez. Aspectos, o mejor dicho, mitos que hasta hace no demasiado tiempo muchos, incluido yo mismo, nos creíamos y nos comíamos con patatas. Pero bueno, como sabéis, hace cosa de un par de semanas tuve la suerte de tener por aquí en un directo a Alberto Bravo, que bueno, es investigador por la Autónoma y también es el responsable de la cuenta de Twitter Johannes Austriacus y sobre todo del blog El Reinado de Carlos II. Este último, de verdad, si no lo conocéis, os lo dejaré en la descripción para que le echéis un vistazo. Ahora sí, vamos con Carlos II y toda esa mala fama o leyenda negra que le rodea hasta día de hoy, incluso dentro de la misma Academia de Historia. Muchos pensamos que la inmensa mayoría de toda esta mala fama procede del periodo borbónico y de la Ilustración, lo cual es bastante cierto, pero Alberto Bravo nos puso también el foco en otro protagonista de la historia española del siglo XIX. Uno de los grandes culpables de la leyenda negra es Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo en 1854 escribió un libro que para mí es el que más daño ha hecho a Carlos II, a Felipe IV, etcétera, sí, que es Historia de la decadencia de España. Entonces ahí es cuando ya introduce todo este tema de la decadencia, de la división entre Austrias menores, mayores, en fin. Él mismo, un poco también para hacer un paralelismo con la situación política del momento y con el papel que él se quería otorgar a sí mismo, pues bueno, hace una crítica bastante importante de la segunda mitad del siglo XVII, que es esta decadencia que él llama. Pues bueno, eso lógicamente ha lastrado porque estamos en el proceso de construcción de la entidad nacional del siglo XIX, de los Estados-nación, y justo en esos momentos es cuando se está decidiendo qué se va a contar y qué no se va a contar en las escuelas españolas. Entonces, bueno, se está creando, lógicamente, cuando estamos en un proceso de construcción nacional, no voy a entrar en la idea de siempre de cuándo existe España, pero sí en la construcción de lo que es el Estado-nación, que es paralelo a Francia, a Inglaterra y otros países de nuestro entorno. Igual que en estos países, igual que pasa en Italia, por ejemplo, se va construyendo un mito nacional y hay cosas que se meten fuera y cosas que se sacan fuera. Entonces, lógicamente, ¿qué se quiere contar en esta construcción del mito nacional? Pues el emperador Carlos, Felipe II, grandes hechos épicos para la construcción de esa nación que dé, digamos, pues un valor a lo que se quiere crear. Es decir, esta idea. Entonces, él, bueno, pues esta imagen de la España en la segunda mitad del 17, que ahora iremos viendo, tiene sus luces y sus sombras como todo, no le valía para lo que él quería construir y la figura y el papel que se quería otorgar a sí mismo como el restaurador de la España borbónica, por así decirlo. Otro tema que se suele argumentar muy a menudo contra él es la alusión a su mala salud. Tanto que, bueno, no son pocos los que creen que se tiró enfermo casi todos los 38 años que duró su vida. Y a ver, sí que es cierto que 38 años tampoco es que sea una edad muy longeva, pero si lo comparamos con otras figuras de su época y un poquito anteriores, la verdad es que estos tampoco es que viviesen mucho más. Algo que se suele obviar en este asunto es que la mortalidad infantil en Europa por aquellos años, y hasta hace muy poco, era muy alta. Y sí, parece que es cierto que al rey le costó aprender a caminar,
algo que hasta bien entrado el siglo XX no era raro que le ocurriese a muchos niños en España. Por no hablar de las innumerables enfermedades que circulaban por Europa por entonces, como la viruela o la gota. Pero volviendo al rey, una vez superada la etapa más crítica de sus primeros años de vida, la verdad es que no se reportó ninguna enfermedad del monarca hasta los años 1693 y también 1696. Algo que no pudieron decir otros monarcas de su época, como por ejemplo Luis XIV de Francia, que estuvo a punto de morirse por enfermedad en numerosas ocasiones. Y en referencia al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I, Alberto nos comentó una cosa que yo la verdad no sabía y me dejó bastante flipado. Y de hecho poca gente sabe que el heredero de Leopoldo, porque Leopoldo no tuvo un hijo hasta 1678, perdón, hizo el testamento antes de 1674, era Carlos II. Si se hubiese muerto Leopoldo en aquel momento, Carlos II hubiese heredado todos los territorios de la Casa de Austria y hubiese sido el candidato a ser elegido emperador. O sea, hubiese podido rejuntar todo el imperio del emperador Carlos. Eso muy poco lo sabe. El primer hijo varón de Leopoldo nace en 1678 y él estuvo a punto de morirse en 1674, creo recordar, ¿vale? Que solo hace testamento. Continuando con su salud, sí que es cierto que en el año 1696 tuvo una enfermedad que le hizo perder el pelo y le dejó muy tocado físicamente. Pero hasta entonces, Carlos II no tenía ningún problema en montar a caballo, bailar e incluso era muy aficionado a la caza de lobos. Cacerías a las que él acudía en pleno invierno yendo a los bosques de Segovia o a la Sierra de Guadarrama, y allí se solía pasar un par de días de cacería metido en una zanja. Y a ver, para los que no seáis de España, en Segovia y en Guadarrama en invierno hace un frío de narices, lo cual alguien que supuestamente estaba tan enfermo no podría aguantar. Por no hablar también de que ningún embajador extranjero notifica ninguna enfermedad hasta los años que os he mencionado antes. Me imagino que también habréis escuchado cientos y cientos de veces que Carlos II que tenía un toque, o que tenía menos luces que un cuarto revelado de fotos, o bueno, cualquier otra frase que haga alusión a que era Lelo, vamos. Algo que obviamente también le pregunté a Alberto, y esto fue lo que me contestó. Pero el rey, por ejemplo, cuando le pasaba las consultas del Consejo de Estado, yo lo he visto de mi propia mano, con mi vista, porque yo trabajo documentación de la época para todos mis estudios, y el rey comenta al lado lo que le parece sobre los distintos asuntos. Y además, el rey pasaba horas y horas despachando, y el rey estaba allí y despachaba cosas de Flandes, de Italia, de Filipinas, de México, del Perú, de Cataluña, de cualquier sitio. O sea, él estaba temas de Hacienda, temas fiscales, en fin, él estaba todo el rato atendiendo estos temas, y cuando uno lee al rey de primera mano, como he hecho yo, se da cuenta que el rey no era tonto, entendía de todo y estaba enterado de todo. En algún momento de su reinado sí que es cierto que se le acusa de no atender demasiado en los consejos o que estaba distraído. Pero esto siempre solía ocurrir en sus años de adolescencia y sobre todo cuando se acababa de casar con su primera esposa, María Luisa de Orleans. Y bueno, a ver, todos cuando somos adolescentes, aparte de estar un poquito distraídos y también de ser un poquito idiotas, lo normal es que estemos pensando casi todo el día en una cosa. Y recordemos que a Carlos II le casan por primera vez con 14 años. Con lo que es bastante normal que durante los consejos y en esa época estaría pensando en la que estaría pensando. Que, a ver, sí, era rey, pero también era un ser humano. Aún así, es bastante normal que unos asuntos le atrajesen más que otros, como a cualquier persona. Pero en alguna ocasión sí que es cierto que sus amplios conocimientos llamaron la atención de algún que otro embajador. Un artículo muy interesante en el cual hace un punto de vista del rey basándose en la documentación diplomática del embajador del duque de Saboya, Operti, y es muy interesante porque Operti comenta lo sorprendido que está el rey de cómo sabe de todo, y además le llama muy poderosamente la atención cómo sabe de geografía, porque él, por ejemplo, habla pues de el sitio de varias plazas, y dice, pues el rey me ha dicho que están sitiando Namur y la fortaleza de, yo qué sé, la que fuese, o que me ha preguntado cómo va el sitio de Pinerolo, y que sabía situar perfectamente todas estas plazas y estas fortalezas, conocía perfectamente
digamos, el nervio y los puntos clave de estos territorios y que los señalaba en el mapa y se preocupaba por saber qué estaba pasando. ¿Qué está pasando en, pues esto, en Pinerolo, en Casale, en Monferrato? ¿Qué está pasando? En fin. Entonces, es muy interesante darse cuenta de que el rey, lógicamente, estaba enterado porque había estudiado y porque todo el día estaba con ellos, todo el día estaba trabajando. Ahora vamos a hablar de su famoso apodo por el que pasó a la historia, el hechizado, el cual se popularizó, como no, durante el siglo XIX. Pero ¿en qué se basó la gente de este siglo para poner este conocidísimo mote? Bien, pues como sabéis, y os comenté en el vídeo de hace varias semanas de la brujería, por entonces este tema estaba bastante a la orden del día. Y en los últimos años de su vida, el rey le dijo a su confesor, el padre Froilán Díaz, que creía que su incapacidad para procrear se debía a que estaba hechizado o endemoniado. Su confesor se lo comentó al inquisidor general y este hizo traer un exorcista para que exorcizara al rey. Y en estas, cuando al rey le quedaba un año de vida, en 1699, el inquisidor general murió. Y se eligió como nueva persona para el cargo a Baltasar de Mendoza, un hombre que por entonces era muy cercano a su segunda esposa. Todo esto se revela con que, bueno, aparecen por ahí unas monjas gritando, parece ser que, bueno, en fin, acusan a la reina, ahora acusan a la reina de que es la reina la culpable, que ha tratado de, pues, de envenenar al rey o de endemoniarle, etcétera, etcétera. Y al final este Baltasar de Mendoza se da cuenta que al final todo esto es un circo que han montado los enemigos de la reina, que en ese momento tiene mucho poder, la reina Mariana de Neuburgo. Y al final, bueno, pues lo que sucede es que al padre Froilán Díaz, pues le detienen, se destartala todo esto, porque al final esto era una cosa política. Lo que trataban era un poco de atacar a la reina Mariana de Neuburgo, aprovechando que probablemente en esos momentos el rey, que ya sí que estaba mal de salud, pues estaba un poco más influenciable. Y bueno, al final todo esto se desata, al padre Froilán Díaz se le juzga y el juicio y todo, digamos, al final él es absuelto en 1704, ya reinando Felipe V sin ningún cargo, al saboyano Estetena también. Otro aspecto que se suele comentar sobre Carlos II es que era feo. Y bueno, vale, a ver, muy agraciado el hombre no era. No voy a perder mucho el tiempo en esto porque ser rey no es un concurso de belleza. Aparte de que todas las cosas malas que se han dicho sobre él, esta es de largo la menos mala. Cambiamos completamente de tercio y nos movemos al ámbito militar de su reinado, el cual a menudo se nos suele pintar como un periodo decadente. Pero la verdad es que aquí, empezando porque su padre Felipe IV no le dejó una situación para nada sencilla, la cosa podría haber sido mucho peor. Empezando por la larga guerra con Portugal que él mismo hereda y que según sube al trono, el país luso ya tiene muy decantada a su favor. Y para colmo, en 1667, un año y medio después de que Carlos II llegue al trono, Luis XIV decide invadir los Países Bajos, lo cual obligó a la reina Mariana de Austria a firmar la paz con Portugal y reconocer su soberanía. Pero, ¿cómo fue la cosa con el rey de Francia, Luis XIV? Lo que nos cuenta es cómo Mariana de Austria empieza a tejer las alianzas diplomáticas que estarán en vigor durante todo el reinado, que son principalmente con Guillermo de Orange, es decir, con las Provincias Unidas, con Inglaterra, con el Imperio, en este caso también con Suecia, y digamos que esta alianza hace que un poco Luis XIV se frene. Entonces, digamos que en aquel momento, por ejemplo, él en ese momento intenta conquistar el Franco Condado y lo conquista, pero es obligado a devolverlo. Entonces, digamos que, a pesar de todo, la monarquía sigue teniendo uno de los ejércitos más potentes del momento en aquella Europa. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, no llega a las cifras de Luis XIV. Esto se ve en el libro de Maffei, porque es verdad que Francia hay un boom demográfico, para ahora hablar también de la demografía, que es otro tema. Pero sí que es un ejército potente, experimentado, a pesar de lo que digan, y modernizado. También quien lea el libro de Maffei lo verá, a pesar de lo que se dice. Por ejemplo, los dragones españoles, la caballería la mejor de Europa. Y es decisiva en muchísimas batallas. En la segunda guerra del reinado, 1672-78, la guerra de Holanda, la cosa va relativamente bien. De hecho, hay hasta incursiones en el Rosellón. Se trata de reconquistar el Rosellón. Y en los Países Bajos, perdón, ahí estamos con los fríos. Sí. La guerra avanza bien y digamos que hay una buena alianza, aunque los mandos españoles, por ejemplo, no estaban muy a favor
de hecho estaban bastante en contra, por ejemplo, del príncipe de Orange, de Guillermo, que luego será rey de Inglaterra. El conde Villambrosa, que era el gobernador de los Países Bajos, básicamente lo que le dice es que este tío es un inútil, que les está fastidiando todas las batallas. En cambio, si uno lee la historiografía anglosajona, los inútiles eran los españoles. Parece ser que los españoles estaban ahí de mera comparsa, cuando realmente los ejércitos españoles, y cuando hablo de españoles, los tercios eran ejércitos multinacionales, castellanos, italianos, pues digamos son los que llevan el peso. De hecho, Luis XIV lo que trata es que siempre de abrir muchos frentes para que la monarquía no se pueda concentrar en uno. Uno de los principales problemas que tiene la monarquía es que tiene que defender muchos frentes al mismo tiempo. Y durante el reinado de Carlos II será Cataluña, Flandes y el norte de Italia, en este caso Sicilia. Pero lo que es importante es que la monarquía, a pesar de todo, aguanta el empuje. La situación no es como había sido en el pasado, pero no es tan trágica. No hay ningún momento en que Luis XIV desborde. Solo hay un momento que desborda, que la situación se vuelve crítica, que es en 1697, cuando cae Barcelona, en ya los albores, en los finales de la Guerra de los 9 años, en los cuales ahí ya sí que se es obligado a firmar la paz. Pero no hay momentos en los que Luis XIV arrase. De hecho, cuando acaba el reinado, que se ha perdido. Bueno, Portugal ya estaba perdido. El Franco, ya está, pero el resto se ha mantenido todo intacto. Y aparte estamos hablando del escenario europeo. Pero tenemos que hablar del escenario indiano. En el escenario indiano hay muchos intentos por parte de los corsarios ingleses y franceses de atacar y se defienda, porque el reinado de Carlos II es el momento, la edad dorada de los reinos de Indias. Es cuando el Perú y la Nueva España se convierten en el centro del mundo. Es que estos otros temas que es muy importante comentar. Hay uno de los últimos, unos números de hace unos meses de Aventura de la Historia, hay un dossier muy interesante con Roberto Quirós, Cristina Bravo, precisamente, que hablan de la Edad Dorada con historiadores mexicanos, peruanos, de estos años. Y es cuando se convierte en el centro del mundo, la capital del mundo, era los virreinatos o los reinos de Indias. En fin, todo esto y mucho más lo tenéis en el directo que os dejaré en la descripción. Pero como veis, no hay duda alguna de que Carlos II, el último rey de la Casa de Austria, es el monarca de esta dinastía más injustamente tratado por la historia. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.